8:24. Está con nosotros el presidente del PRI, Enrique Ochoa. Queríamos comentar, y lo vamos a comentar con él, la encuesta que publicó hoy el Financiero. José Antonio Mida aparece en tercer lugar, pero antes de entrar al aire, ¿qué tanto trae sobre Ricardo Anaya? ¿Cómo estás, Enrique? Ciro, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en tu programa. Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio que nos sigue a través de este importante programa de radio en todo el país. Pues traigo datos del dos caras de Ricardo Anaya. Dos caras de Ricardo Anaya. Dos caras, porque por un lado afirma ser una persona transparente, que ha hecho pública su declaración patrimonial y que todo está sobre la mesa. Y por otro lado, frecuentemente nos enteramos a través de los medios de comunicación que lejos de ser la persona de clase media que presentó en sus declaraciones 3 de 3 y declaración patrimonial, pues resulta que es un excéntrico multimillonario que tiene terrenos baldíos, edificios, locales comerciales, riqueza en bienes raíces, y todas con la misma historia. Falta total de transparencia. Nunca hizo público eso en sus declaraciones 3 de 3. Siempre están involucradas fundaciones o empresas fantasma, algunas de ellas incluso con domicilios fiscales en terrenos baldíos. Nunca ha podido acreditar con puntualidad, con documentos públicos, la titularidad de todos los bienes que se le están descubriendo y constantemente miente a la opinión pública. Él dio una respuesta, ¿te refieres al reportaje de Proceso del domingo? El mismo domingo él dio una respuesta muy puntual, Enrique. Aquí la traigo. Él dice el día domingo que se creó una fundación que él presidió en mayo del 2009 y que la presidió hasta el 2014, según su dicho, para construir una nueva sede del panismo en Querétaro. Ese es su dicho, ¿verdad? Ante la revelación del Proceso, de la revista Proceso, que aquí traje para mostrarla a todo el auditorio que nos ve a través de tus cámaras. Promoción, cortesía de Telefórmula, pero está bien bueno. Y lo que señala el Proceso es una historia completamente distinta que pinta a Ricardo Anaya como una persona de dos caras. Por un lado, Proceso muestra triangulaciones, simulaciones, posibles moches y la contribución de distintos contratistas con dinero a favor de Ricardo Anaya y la fundación que él encabezó. Y analicemos los documentos. Anaya dice que él fundó esta fundación por Más Humanismo en mayo del 2009 y que la presidió hasta mayo del 2014. Sí. Proceso señala que en los registros de la propiedad Anaya sigue siendo el titular de esa fundación. Primera incongruencia. Segunda incongruencia. Vamos a suponer sin conceder que efectivamente Ricardo Anaya haya fundado esta fundación, la haya presidido del 2009 al 2014 y su actuar, según él, era transparente. Traigo las declaraciones 3 de 3 y declaraciones patrimoniales de Ricardo Anaya, de cuando entró a ser subsecretario de Turismo, que por cierto es el cargo más elevado que ha tenido Ricardo Anaya en su vida. Aquí las traigo para muestra de todo el auditorio. En la declaración patrimonial inicial de Ricardo Anaya como subsecretario de Turismo, no menciona la fundación. ¿Tienes esa declaración? Aquí la tenemos y la declaración es del 2011. Del 1 de abril del 2011, fecha de inicio en el cargo, dice. Ahora, en la declaración... ¿No la menciona? No la menciona. Aquí está, la puedes revisar con todo cuidado y además en sus bienes inmuebles, estamos hablando del 2011, en sus bienes inmuebles solo declara una casa que le fue donada en el 2005. Ahora todos sabemos que Ricardo Anaya tiene locales comerciales, terrenos baldíos, naves industriales y hasta una fundación. Pero esas son de su familia, no son de él. Bueno, tenía que haber reportado lo que era de él. Ahora resulta que no tuvo ningún bien. Él ha dicho en distintos medios de comunicación que efectivamente tiene locales y que de ahí tiene ingresos. Él ha dicho con toda claridad en medios de comunicación que ha comprado terrenos, edificado naves industriales y en función de eso ha desarrollado una riqueza patrimonial. Pero en su declaración patrimonial del 2011, cuando inició su trayectoria en el gobierno federal, no aparece ni eso ni la fundación. Pero no es todo.
Luego viene la declaración patrimonial de conclusión del trabajo, que lo hizo en febrero 28 del 2012. Y ahí no la hace pública. Dice, toda la información fue capturada directamente por el servidor público y el servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. Entre 2011 y 2012, ¿qué esconde Ricardo Anaya? Y vuelvo al asunto, estimado Ciro, que contrasta con la revista Proceso. Vamos a la declaración 3 de 3 de Ricardo Anaya. En la declaración 3 de 3 de Ricardo Anaya, que aquí traigo para conocimiento del público, que él llena en noviembre del 2015, hay rubros donde se le pregunta su participación y cargos honorarios o en consejos de organizaciones y fundaciones. Aquí están los rubros. Y también se le pide que diga si se encuentra vigente su participación o si la participación ha concluido. Y aquí regresamos al dos caras de Ricardo Anaya. ¿Por qué no la llena? Si todo este trabajo que dice que él hizo en la Fundación Humanismo, recibiendo dinero supuestamente para un edificio, si todo ha sido legal, ¿por qué no aparece en su declaración 3 de 3 en el rubro correspondiente a los trabajos que hace de manera honoraria o a las fundaciones? ¿Por qué no aparece si le da el propio formato la posibilidad de demostrar que su responsabilidad ha concluido, misma que había concluido meses antes, según su dicho, sí, contrario a lo que dice el Proceso, donde sigue estando en el registro de la propiedad de Querétaro Ricardo Anaya como titular de esa fundación? Según el propio Ricardo Anaya, él, de su puño y letra el domingo, sí reconoce haber estado en esta fundación y no lo puso en su 3 de 3, que decías es del 2015. No lo puso en su 3 de 3, no lo puso en su declaración patrimonial, que es perfectamente al mismo tiempo que cuando Ricardo Anaya por su propia letra dice que es el momento donde él preside la fundación. Si todo es legal, si todo tenía ese propósito público y transparente que él afirma, ¿por qué no lo declaró antes? ¿Por qué, Ciro, siempre le pasa lo mismo a Ricardo Anaya? Dos caras. Por un lado afirma ser un ferviente combatiente a la corrupción, y por otro lado señala puntualmente la revista Proceso, lo señaló el Universal, lo señala La Jornada, lo señala el Excelsior, lo señala en Universal, que Ricardo Anaya tiene un patrimonio muy distinto al que él declara, superior, con empresas y fundaciones fantasma, con triangulación de intereses. ¿Qué intereses inmobiliarios o contratistas le donan a Ricardo Anaya dinero sin esperar nada a cambio? Porque si la declaración de Anaya en su versión dos caras fuera cierta, pues lo hubiera declarado puntualmente cuando fue servidor público y cuando llenó su 3 de 3. No está cometiendo aquí ningún delito Ricardo Anaya en esto que estás diciendo. El que algo esconde, algo teme. De acuerdo, pero no haber completado la 3 de 3 o lo que tú supones que no está completa la 3 de 3 no es ningún delito. Pero sí es delito el no haber hecho el cumplimiento con lo que establece el artículo 45 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Aquí lo traigo. Traigo la Ley Electoral del Estado de Querétaro y dice en el artículo 45: los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Instituto, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, los estados financieros que contengan el balance general, estados de ingresos y egresos, estado de origen y aplicación de recursos, tanto de origen público como origen privado y autofinanciamiento. En consecuencia, si Ricardo Anaya llevó a cabo todas estas actividades por mandato del PAN en Querétaro, pues debería de estar registrado en los reportes de fiscalización anuales que presentó el partido ante el Instituto Electoral de Querétaro. Aquí los traigo, son de conocimiento público a través de la página de transparencia del Instituto Electoral de Querétaro. Son los reportes del 2009 y del 2010, y en las páginas que corresponden a fundaciones o apoyos económicos o todo este tipo de ingresos adicionales, las cifras que reporta el PAN
En el 2009, en el estado de Querétaro, cuando Ricardo Anaya recibió millones de pesos de acuerdo a la revista Proceso, lo que tenemos es un ingreso de 62,000 pesos para fenómenos de fundaciones, para aspectos de fundaciones, en el informe anual del PAN. Ahí habría un delito, ¿Quién miente? Sí, porque si no reportó el dinero que recibió supuestamente en esta mentira, el dos caras de Ricardo Anaya, debió de haberse reportado transparentemente. A ver, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el presidente del PRI, con Enrique Ochoa. 8:35, volvemos. Bueno, varios temas con el presidente del PRI, con Enrique Ochoa, con quien hemos estado platicando, durísimo con Ricardo Anaya. Tu conclusión es que a Ricardo Anaya, nos decía, siempre le pasa lo mismo con sus propiedades. Es un dos caras, Ciro. Es un dos caras Ricardo Anaya, porque en lugar de utilizar su inteligencia para el bien del país, la utiliza para establecer mecanismos que parecen de corrupción, para ocultar sus bienes, para hacerse de dinero de contratistas y para nunca declararlo de manera transparente. De hecho, toda esta documentación lo que acredita, y toda esta documentación es pública, está en los portales de internet de la página de transparencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, está en las propias declaraciones 3 de 3 y 3 de 3 Plus de Anaya, su declaración patrimonial que es pública, y vemos dos Ricardos Anaya completamente distintos, el dos caras. Por un lado, una declaración patrimonial con ingresos de 100,000 pesos y un solo bien inmueble. Así empezó en el 2011 Ricardo Anaya, esa era su riqueza. Ahora sabemos por la revista Proceso, por el periódico El Universal, por el periódico La Jornada, que la riqueza de Anaya es multimillonaria, que nunca la ha declarado, que nunca la ha hecho transparente, y además siempre le pasa lo mismo. Cuando lo agarran los medios de comunicación con las manos en la masa, siempre inventa un complot. Ya se parece a Ya Chávez quién. Allá Chávez quién, que sigue adelante en las encuestas. Ahora vamos con el tema de las encuestas. Y te diré nada más una cosa, Ciro, si me permites. Sí. ¿Por qué razón no cuadran las declaraciones patrimoniales ni los reportes del Partido Acción Nacional en Querétaro con la versión de Ricardo Anaya de que creó una fundación para construir una nueva sede al panismo queretano? Pues porque es una caja china de Ricardo Anaya. Lo agarraron con las manos en la masa, con una fundación que estaba recibiendo dinero de contratistas. La autoridad debe de investigar posibles moches vinculados con esa fundación que preside Ricardo Anaya y que claramente no tenía nada que ver con la construcción de un edificio. De haber tenido algo que ver con una actividad lícita, legal, completamente transparente, aparecería en su declaración patrimonial, aparecería en su declaración 3 de 3 y hubiera sido reportada por el Partido Acción Nacional como lo mandata la ley en Querétaro en sus reportes financieros. Nada de eso ocurrió porque claramente esa fundación era un mecanismo obscuro para recibir dinero de contratistas que han recibido contratos en los gobiernos panistas donde participó Ricardo Anaya. Esa es la verdadera historia del dos caras de Ricardo Anaya, un enriquecimiento inexplicable que sale a la luz pública por los medios de comunicación y que luego trata de mentirle a la opinión pública con dimes y diretes, con una caja china que no tienen ningún sustento en ninguna documentación pública. Bueno, ¿cuándo va a presentar su 3 de 3 José Antonio Meade? ¿Por qué no lo ha presentado? Porque la propuesta que tiene José Antonio Meade, además de presentar su 3 de 3, es que el patrimonio sea certificado por una empresa profesional internacional en la materia, precisamente para evitar los fiascos como el del dos caras de Ricardo Anaya. Lo va a hacer público al inicio de la campaña en abril. Y tiene que hacerlo también acompañado de su propuesta, que es la certificación patrimonial. Tú imagínate qué empresa internacional que certifique patrimonios pudiera creerle a Ricardo Anaya cuando declara tener ingresos por 100,000 pesos y que luego le aparecen a cuentagotas a partir de las investigaciones libres de los medios de comunicación, terrenos multimillonarios, naves industriales que venden 53 millones de pesos cuando nunca ha podido acreditar cómo las compró ni quién se las pagó, o este tipo de asuntos como el de la supuesta fundación con terrenos y edificios que venden 7 millones de pesos. Entonces, José Antonio Meade va a presentar su documentación certificada. Certificada. ¿Por una empresa nacional, internacional? A empresa internacional o nacional que sea
una empresa especializada en la certificación de ¿Y esto lo va a patrimonios. hacer en abril? Así es. En abril lo presentará. Para empezar la ¿Y por qué campaña. en abril y no antes? Porque eso es lo que nos obliga nuestros documentos básicos en el PRI. Sí. Recordarás que hicimos una asamblea nacional a partir de la cual, para iniciar las campañas, se tienen que presentar no solo del candidato presidencial, sino de todas las candidatas y candidatos en toda la República, la declaración 3 de 3. A eso, José Antonio Meade ha hecho un compromiso adicional, el que se certifiquen los patrimonios para evitar estos fiascos como los de Ricardo Anaya, que por un lado dicen tener ingresos de cierta cantidad, y ahora todos sabemos por los medios de comunicación que Ricardo Anaya le ha mentido al pueblo de México y que tiene una riqueza multimillonaria que no tiene forma de explicarse legítimamente. En abril la declaración de José Antonio Meade, certificada. Absolutamente Cuando certificada para evitar este tipo de mentiras como las de Ricardo Anaya, el Dos Caras. Oye, Enrique, yo te quiero preguntar, el sábado en la noche fue atacado Francisco Rojas San Román, diputado federal con licencia, precandidato, pues en ese momento a la alcaldía, presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, nos confirmó su equipo que incluso lo registraron en ausencia el domingo, pero murió esta madrugada. Él fue atacado el sábado en la noche, murió también su cuñada, la hermana de su esposa, ella muere ayer, y bueno, pues él muere esta madrugada. Transmito nuestras profundas condolencias a la familia de Francisco Rojas, a su equipo de trabajo, a sus amigos. Nos sentimos todos profundamente tristes por este acto de violencia. Exigimos a las autoridades correspondientes que continúen con las investigaciones precisamente para detener la violencia que está sucediendo en materia política y que ha sido una violencia creciente en las últimas semanas y meses. Y es un llamado para todos los partidos políticos a que nos unamos a claramente señalar, a rechazar la violencia que está afectando a nuestro país y que claramente está tratando de manchar de sangre nuestras elecciones. No lo debemos de permitir. Esto va más allá de una disputa entre partidos políticos, es un llamado por el bien de la evolución democrática de nuestro país. La violencia no es el camino hacia ningún espacio de desarrollo futuro para México. Debemos de mantener la paz y tenemos que construir, sí en el debate, sí en el contraste, pero respetando los derechos humanos, respetando la vida de todos quienes participan en la actividad pública nacional. Bueno, lamentable noticia. Malos los números para José Antonio Meade en la encuesta que publica hoy El Financiero. Está 5 puntos abajo de Ricardo Anaya, el Dos Caras, como lo llamas tú, y está 16 puntos abajo de Andrés Manuel López Obrador. Mira, la descripción que se hace de la encuesta del Financiero marca un elemento muy positivo, que señala El Financiero que el único precandidato que creció en la medición que tienen en sus encuestas es José Antonio Meade. Así es. Es el único que sigue creciendo y el crecimiento obedece a lo siguiente. 18 a 20 a 22, pero a ese paso pues está creciendo 2 puntos cada 3 meses. No, ese paso va a llegar a 28. Son 2 mediciones en esta precampaña las que acreditan el incremento que señalas, y lo importante aquí, Ciro, es que conforme más gente conoce el profesionalismo y la propuesta de José Antonio Meade, más gente quiere votar por él. En los números de otras encuestas... ¿Cuál es su opinión? Positivas 24%, negativas 40%. Tiene el coeficiente... López Obrador trae una opinión positiva de más 11, José Antonio Meade de menos 16. Y ya nos ocuparemos de López. Pero hacia adelante el principal elemento, Ciro, y lo vemos en encuestas diversas a la que se publicó hoy y que se han publicado en el Heraldo de México o en el Sol de México, José Antonio Meade está en empate técnico con López. Es la única. Seguimos avanzando puntualmente en las encuestas. Está en tercer lugar y más allá de la disputa que traen por el segundo lugar con Ricardo Anaya, está 16 puntos abajo de López Obrador. Es muchísimo, terminando las precampañas. En atención a este estudio de opinión que tuvo mediciones hace semanas, pero vamos en la medición que nosotros tenemos al interior de nuestro instituto y en las mediciones que hemos visto en otros diarios de circulación nacional, los números son distintos. Yo respeto todas las encuestas, como sabes, las hemos platicado en esta mesa. La encuesta que nosotros le damos seguimiento de manera diaria y la estrategia que tenemos
diseñada en consecuencia, va acreditando que José Antonio Meade es el único precandidato que sube cada medición. ¿Qué números traen y que seguiremos en la encuesta hacia adelante diaria? Están haciendo un tracking, Así me es. imagino. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estaban esta mañana? Estamos en empate técnico con López y nosotros vemos al Dos Caras muy por abajo, ya peleando con Margarita Zavala. A ver, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hacen encuesta de seguimiento diario, tracking? Así es, hacemos un seguimiento la de esta mañana diario. te debe llegar, el tracking te lo deben mandar en la noche. A las primeras horas de la mañana con el resultado de un día anterior. ¿Qué cifras traían hoy? Empate técnico con López, alrededor de los 30 puntos, una tercera parte del electorado para cada uno. Desplomado el Dos Caras, ya muy en la pelea con Margarita Zavala. Y nosotros tenemos la certeza que con el trabajo y con la dedicación y el esfuerzo de todas y de todos los que amamos a México, José Antonio Meade ganará las elecciones presidenciales con el 40% del voto, con lo cual podremos serenar al país y detener el avance de López, que es una verdadera amenaza de autoritarismo para México, con políticas públicas fallidas. Lo hemos visto en las redes sociales, pronunciamientos de gente cercana en el partido político Morena, que lo que proponen es una revolución bolivariana para convertir a México en Venezuela. Eso no lo podemos permitir. Los resultados en Venezuela son lastimosos para la gente, con el desempleo más grande de América Latina, con la inflación más alta del planeta, con desabasto de alimentos en los supermercados. Déjame regresarme al tema de la encuesta. ¿Podemos saber quién les hace la encuesta de seguimiento diario? Son estudios internos que tiene el PRI, que no le prestan servicios, pero no le presta servicios ni a ningún medio de comunicación ni a ningún otro partido político. Esto para nosotros es muy importante porque no estamos en la guerra de encuestas que vemos en otros personajes. Lo discutimos aquí la vez pasada. Había una casa encuestadora que lo dijo aquí en tu programa y que luego lo fue a decir a otros medios de comunicación, pero aquí lo dijo primero. Una casa encuestadora, Buen Día, que trabaja para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que cuando es el encuestador de muchísimos años del Universal y del PAN. Y en consecuencia, pues los números que trae del PAN son inusualmente altos con respecto a cualquier otra encuesta. Incluso la que refieres hoy no trae o no coincide con los números extranormales que traía la casa encuestadora del PAN. Buen Día. Oye, y aquí hay una invitación. O sea, las casas encuestadoras deberían de revelar con toda puntualidad a quién le trabajan, de manera tal que los medios de comunicación no publiquen esos números a menos de que venga con una anotación para los lectores que diga: esta casa encuestadora le paga un partido político. Bueno, en este caso, Buen Día. Nos quedan 3 minutos nada más, subrayar esta nota que nos está dando el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, en las mediciones que está llevando el PRI. Esta mañana nos dice, están en empate técnico José Antonio Meade y López Obrador, y José Antonio Meade está muy adelante de Ricardo Anaya. Así es, y eso tiene como consecuencia, y esto hay que seguirlo diciendo con toda puntualidad. Bueno, Ricardo Anaya es un Dos Caras. Bueno, la revista Proceso ha acreditado puntualmente que ha tenido esquemas de triangulación de recursos y de enriquecimiento inexplicable, y la versión que ha dicho Ricardo Anaya simplemente no cuadra ni con su declaración 3 de 3, ni con su declaración patrimonial, ni con los estados financieros del panismo queretano. No hay tal fundación para crear un edificio nuevo en la sede del PAN en Querétaro. Esa es una caja china. La realidad de las cosas es que a Ricardo Anaya, al Dos Caras de Ricardo Anaya, lo agarraron con las manos en la masa. Bueno. Si utilizara su inteligencia para el bien del país, otra cosa sería, pero la utiliza para enriquecerse, para generar aspectos de triangulación de recursos y para recibir dinero, muy probablemente de procedencia ilícita, de parte de contratistas que trabajan para los panistas. ¿Por qué te preocupa tanto si ya se desplomó en las encuestas de ustedes? Porque es importante que la ciudadanía conozca la verdad de Ricardo Anaya. Ese Ricardo Anaya que por un lado dice que va a combatir la corrupción y por otro lado múltiples veces le aparecen esquemas de corrupción que explican solamente así el crecimiento de sus propiedades. Bueno. Ya decía Felipe Calderón que a Ricardo Anaya le dicen el nopal, ¿verdad? Porque cada semana le salen nuevas propiedades. Bueno, gracias Enrique, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, muchas gracias. Son las 8:55, volvemos.